Bueno, pues vamos a hacer un vídeo que yo realmente no me esperaba que esta información fuese a salir en el día de hoy, pero es una información muy relevante que cambiaría muchísimo el devenir de la Fórmula 1, ya no para esta temporada, pero para el próximo año. Y es un cambio radical, sobre todo en el mejor equipo que hay ahora mismo en la parrilla, en el equipo Red Bull, porque se ha estado hablando acerca del futuro de Checo Pérez. Ahora os comentamos el qué es lo que tenemos que hablar sobre esto, pero realmente si echamos en retrospectiva qué es lo que ha sido estas últimas semanas, qué es lo que hemos estado viendo, las declaraciones que vienen por parte de Helmut Marko, de Christian Horner, las declaraciones de Red Bull, que no han variado mucho desde hace ya bastante tiempo, pero sí han sido aún más duras, cuadra bastante. Así que vamos a hacer este vídeo en el cual os vamos a hablar de los rumores que están surgiendo sobre un posible retiro de Checo Pérez de la Fórmula 1. En el día de hoy la información ha estallado y hay unos rumores muy fuertes que corren ya por el mundo de la Fórmula 1 sobre la posibilidad de que Sergio Pérez no continúe la próxima temporada dentro del equipo Red Bull. Esto es información que supuestamente habría dicho un alto directivo de Telmex. ¿Qué es Telmex? Bueno, pues por si acaso no lo sabéis, es la compañía telefónica mexicana que lleva patrocinando a Checo durante muchísimos años. Este directivo técnico lo que habría dicho es, para empezar, que Red Bull ha roto el contrato que tiene con Checo para 2024, un contrato existente que tiene para la próxima temporada y lo habrían roto. Os llevo yo hablando mucho tiempo de decir si hay algún equipo que pueda hacer esto, ese es Red Bull. Y el ejemplo más claro es que lo tenemos este mismo año con Nick de Vries, que no es que rompieran un contrato para la próxima temporada que todavía estaba en vigor, sino que el de la temporada en curso lo rompió Red Bull. Si hay, esto en la Fórmula 1 puede pasar con cualquier equipo, pero si hay uno que puede ir más al extremo aún, ese es, sin lugar a dudas, Red Bull. Y esto es lo que habría llegado a pasar. Esta decisión habría sido comunicada al piloto mexicano en el pasado Gran Premio de Japón, lo que explicaría también los malos rendimientos que ha tenido tanto en Japón como en Qatar. Sobre todo en Japón, porque sí que la de Japón fue una carrera bastante complicada, bastante nefasta, digámoslo así, por parte de Checo. Todos pueden tener un mal día, pero fue una carrera bastante mala. Recordar aquellas, por ejemplo, aquellos intentos de adelantamiento que le hizo a uno de los Haas, con lo que finalmente acabó su carrera, pero es que ya desde la primera vuelta se había golpeado contra otro piloto y por eso tuvo que entrar a cambiar su alerón. Bueno, fue una carrera bastante difícil, tendría sentido por haber sido comunicada esta noticia de que le echaban de Red Bull, pero además también explicaría un poco ese rendimiento en Qatar que no fue el mejor. El del domingo está justificado porque, como ya os hemos explicado, Checo llevaba un coche que no estaba del todo actualizado, no era el último RB19. Aún así, por supuesto, el rendimiento fue bastante pobre, llegando incluso desde el viernes cayendo en Q2, aunque fuese por esos límites de pista, cayó en esa 13ª posición. Esto, entonces, después de ser comunicado, después de estos dos grandes premios, el equipo de Checo ha empezado a trabajar muy duro para encontrar una alternativa, ¿no? Te quedas sin asiento. Encima ya en estas etapas, en esta etapa de la temporada, te quedas sin asiento. Pues vamos a buscar otras opciones. Pero aquí hay dos problemas. El primero de ellos, sobre todo, es que no hay asiento, no hay opciones. ¿Qué opciones tiene Checo para la próxima temporada si no es Red Bull? Hay un equipo únicamente donde hay un asiento vacante. Ese es el equipo Williams. Y el equipo Williams todo hace indicar que van a fichar, según según las informaciones que han ido saliendo en esos últimos meses, todo hace indicar que van a renovar a Logan Sargent. En el caso de que no, se abriría la puerta, pero ¿va a ir Checo a Williams? Bueno, sería una opción, pero ese es uno de esos problemas, ¿no? Que no hay opciones, no hay asientos, no hay huecos. Se hablaba mucho de las posibilidades que podría tener Checo en 2025 si no continuaba con Red Bull, ¿no? Después de la temporada 2024, ¿dónde ir? Pero si te echan en 2023 a estas alturas, que ya está la parrilla cerrada para 2024, te quedas sin asiento. Es así de sencillo. Quizá se podría abrir la oportunidad del piloto que sustituya a Checo, que no vamos a hablar acerca de ello en esta ocasión, pero bueno, ese piloto que sustituya a Checo, veremos quién sea, pues podrías ocupar ese hueco.
El problema, que el piloto que sustituya a Checo, lo más posible es que sea de AlphaTauri, es Red Bull, es al final, por no decir imposible, digamos prácticamente imposible que recales en el equipo AlphaTauri. Pero hay un segundo problema, un problema que va más allá de las posibilidades que tengas de quedarte en Fórmula 1, que va más allá y que son los duros meses que ha pasado Checo. Estos 4 o 5 últimos meses que ha pasado muy duros, con muchas críticas, con muchísima presión, donde las cosas no salían, donde él mismo ha dicho, lo ha confirmado, lo ha dicho abiertamente que ha necesitado ayuda psicológica y no hay ningún problema porque entró en una etapa bastante complicada de la cual realmente tampoco ha salido. Hubo algunos resultados que parecían que podía resurgir, pero luego los siguientes resultados tampoco han sido del todo buenos. Caer antes de Q3 con el coche que tiene, por supuesto, no entrar en el podio, que realmente debería de ser casi lo habitual con este coche, salvo alguna carrera que otra. Han sido unos meses bastante complicados en ese sentido, pero es que además no es únicamente eso, sino que se le suma que en Red Bull no le han apoyado. Y lo hemos tratado en el canal, con hasta llegar a un límite cuando Helmut Marko dijo que Checo no estaba rindiendo por ser sudamericano, que lo repito, ya lo dijimos en su día, no es sudamericano ni siquiera, pero si lo fuera, ¿qué pasa? Entonces, llegados a ese punto, después de 12 años que lleva en la Fórmula 1, recuerdo que Checo entró en la temporada 2011 y estar ahora mismo posiblemente en el peor momento anímicamente que ha tenido en estos 12 años, todo hace indicar que el equipo de Checo, después de barajar estas opciones, después de que además su familia haya estado creciendo en estas últimas etapas, desde que está en Red Bull ha crecido bastante y recientemente han añadido un nuevo integrante, que me quiero decir, vamos, que Checo ha tenido un nuevo hijo, el equipo de Checo y Sergio Pérez habrían decidido no seguir en Fórmula 1 después de ser echado por Red Bull. La decisión que va a tomar el piloto mexicano es retirarse, por lo menos momentáneamente, puede ser un adiós y acabar regresando, o sea, es decir, que sea un hasta luego, no un adiós, pero por lo menos la temporada 2024 retirarse. Esa es la información que tenemos. Y esto, si se cumple, será anunciado en el Gran Premio de México, donde además los organizadores del Gran Premio de México, casa del piloto mexicano, por supuesto, ya habrían sido informados y estarían preparando eventos especiales para, por supuesto, pues anunciar esta retirada y que tenga un bonito homenaje en su Gran Premio de casa en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Esta es la información que tenemos, veremos si se cumple, esta es la información que ha estallado en el día de hoy y sinceramente es que es lo que os he dicho muchas veces en el canal, mera suposición que yo os decía, pero yo os lo he dicho muchas veces. Lo llevo diciendo desde que Ricciardo llegó a AlphaTauri, porque con la llegada de Ricciardo a AlphaTauri me olía muy mal. Hay gente que no lo quiso ver, y quizá no se acaba cumpliendo esta información. Oye, ojalá, ojalá. Pero yo os llevo diciendo que desde la llegada de Ricciardo a Red Bull, a AlphaTauri, mínimo en 2025, yo lo veo muy negro, lo veo muy oscuro, lo veo imposible que siga Checo en Red Bull, salvo que sea nefasta la actuación de Ricciardo. Pero ya os digo yo que con la mínima actuación que le habíamos visto en 2 carreras, que son las que había corrido, creo que si mantenía ese nivel durante 2 años, ya está. Ahí estaba. Ricciardo ya tenía el asiento para Red Bull por la devoción que tienen desde el equipo y por las críticas constantes que hay desde Red Bull a su piloto, a Checo Pérez, que es que esto es lo que os hemos estado diciendo. Yo pensaba, y lo hemos contado también en el canal, por suerte, entre comillas, la lesión de Ricciardo había hecho que no se haya podido mostrar tampoco mucho, no haya tenido ni siquiera estas 12 carreras que se pensaban. Y eso podría haberle dado la vía libre de decir, bueno, pues en Red Bull vamos a mantener a Checo. Pero ya las informaciones que había era que no era descabellado pensar que en mitad de 2024 Ricciardo sustituyese a Checo. Bueno, pues según esta información, podría ser que Red Bull haya decidido echar ya a el piloto mexicano. No hablan de sustituto, pero yo no veo otra opción. O sí, quizás en ese sentido nos sorprende, pero si nos vamos a la opción más factible, no deja de ser esa, aunque
realmente no hayan podido correr casi con él por desgracia de esa lesión que tuvo. Regresa en Estados Unidos, veremos cómo rinde. Pero bueno, esta es la información que tenemos. Me encantaría que me dejéis en los comentarios vuestras opiniones. ¿Creéis que va a pasar? ¿Creéis que no? ¿Creéis que Checo debería intentar, por ejemplo, pues quedarse en Williams en el caso de que le echen finalmente de Red Bull? Dejármelo en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.